que se está realizando en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por una presunta cartelización de algunas prepagas. A raíz de eso fue quien impuso esa cautelar, donde en realidad impedía aumentar por encima del IPC, del índice de precios al consumidor, a las cuotas de las prepagas, de esas 9 prepagas. Eso era en principio así. Después la Superintendencia de Salud demandó a esas 9 más otras 32 prepagas ante la Justicia Federal del CAE de Buenos Aires. Y en ese juzgado, en ese juicio, la semana anterior, se llegó a un acuerdo entre la Superintendencia y todas las prepagas, por el cual se ratificó que aceptaban no aumentar por encima del IPC hasta el mes de julio, que aceptaban restituir algo que no había dispuesto la Secretaría de Industria originalmente, restituir lo que cobraron de más entre enero y mayo, sí, ajustado por una tasa de interés, que es la tasa que paga el Banco Nación para los plazos fijos, y esa restitución se iba a hacer, o se va a hacer, en 12 cuotas, con intereses también, a partir del mes de julio. O sea, cada afiliado a esas prepagas va a recibir una acreditación de una suma determinada de dinero, depende de cuánto sea lo que le hayan cobrado de más esos intereses, en 12 cuotas. A raíz de eso es que, como consecuencia de ese acuerdo, es que la medida cautelar que había dispuesto la Secretaría de Industria, que fue parte de este acuerdo, estuvo presente el Secretario de Industria en la audiencia judicial, a raíz de eso fue que resolvió la Secretaría de Industria disponer que la cautelar no tuviese esa vigencia, porque el acuerdo, con más prepagas incluso que las que había dispuesto en esa cautelar, ya tornaba abstracto que la cautelar se mantuviese. ¿Le puedo decir Pablo en vez de decirle doctor Pirovano? Sí. Ahora, Pablo, usted me explica así esto, y la verdad que como se leía la noticia, en tipografía catástrofe, de que se caía la... Sí. Y es ahora una usted consecuencia natural de lo acordado, no hay nada catastrófico. Y bueno, pero ¿por qué titularon así los medios? Porque lo que usted me explica es totalmente distinto. Porque a veces, y porque muchas veces los medios necesitan un título. Vos debes saber eso mejor que yo. Sí, bueno, pero tampoco asustar a la gente, porque, a ver, Pablo, uno leía la noticia y, es más, algunos medios hasta ponían de copete: con esta medida las prepagas podrán subir el precio a lo que quieran. No, y lo que acordaron, claro, a ver, esto ya hasta te diría que es una noticia vieja. Y sí. La semana pasada, Sí. En el acuerdo judicial que se hizo, que eso fue noticia la semana pasada, el acuerdo judicial, ahí se dispuso que a partir del mes de julio, estas mismas prepagas que aceptaron devolver lo que cobraron de más con estos intereses y esta cuota que se les venía contando, también acordaron con la Superintendencia de Salud que van a poder aumentar a partir de julio las cuotas libremente, dice el acuerdo, y se mezcló ahí, se coló una palabrita que ya estaban en el sistema regulatorio que regía hasta diciembre del año pasado, conforme sus costos, su estructura de costos y una adecuada auditoría de ello. Eso era así hasta diciembre, y el que autorizaba los aumentos era el gobierno. Siempre fue así. El gobierno en diciembre, en enero, el nuevo gobierno dispuso liberar los precios. Ahora entra en un mix. Es como decirle, pueden aumentar libremente, pero ojo, miren cuál es su estructura de costos y no se hagan los vivos de vuelta, porque lo vamos a estar controlando. Pero el gobierno no te va a decir que te está regulando los precios. Yo creo que han llegado a un acuerdo. El acuerdo es: pórtense bien, no hagan disparate de vuelta, vayan aumentando conforme el IPC. Si tienen que tocar algo por encima del IPC porque tienen los precios muy retrasados, charlémoslo y vámoslo viendo. Tanto es así que se cae la cautelar dictada por la Secretaría de Industria, pero no se cierra el expediente. El expediente por el cual se está investigando la presunta cartelización no se ha cerrado. Ese me da la impresión que va a seguir abierto y va a ser una suerte de espada de Damocles para las prepagas en cuanto a esto que yo decía antes: pórtense bien y no se hagan los vivos de vuelta. Pablo, por ahí leí en algunos analistas y demás, ellos ven una suerte de avance y retroceso en esto, porque algunos que son críticos del gobierno de Javier Milei, sobre todo algunos que están con poca pauta, dicen, bueno, al final
desreguló y ahora regula, ¿no? O sea, liberó y ahora tiene que dar marcha atrás. ¿Fue una marcha atrás? No, no es marcha atrás. A ver, es el control posterior a una desregulación, a una libre competencia que está dado bajo la normativa que tenemos. O sea, a algunos miembros de este gobierno por ahí no les gusta tener una ley de defensa de la competencia, pero eso no lo derogó, ni siquiera en el DNU 70 está prevista la derogación de esa ley. Es más, estaba prevista la reformulación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la reforma de esa ley, con lo cual este gobierno mismo ha fijado que dentro de su pauta de gobierno tener un ente regulador de la competencia. Y lo que ese ente regulador de la competencia investigó a raíz de una denuncia que no es de este gobierno, sino de la coalición cívica, es que había una presunta cartelización. O sea, que eso significa que 10 de las más importantes prepagas de la Argentina se habían puesto de acuerdo, claro, para fijar un determinado precio. Y eso no es competir, eso afecta a la competencia justamente. O sea, es contrario a la competencia, porque entre competidores tienen que luchar por brindar un mejor servicio, fijar un mejor precio, más bajo, con mejor servicio para llegar a sus clientes. No ponerse de acuerdo para que sus clientes cautivos no puedan salir de la jaula. Y eso es una conducta anticompetitiva. Y eso va en contra de la libertad de competencia de lo que pregona este mismo gobierno. Hay que fijarse las dos cosas, no es regular. El gobierno, de hecho, no fijó nunca un precio. Cuando tuvo que hacer algo fue a la justicia, a denunciar y pedir que la justicia dispusiese, si estaban violando la ley de defensa de la competencia y había una presunción de eso a raíz de lo que había dictaminado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue a la justicia a pedir, ordene usted, juez, no yo como Poder Ejecutivo, que se cumpla la ley. Es diferente a regular un precio desde el Poder Ejecutivo. Acordaron, o sea, en este acuerdo al que llegaron y que hace que la cautelar quede sin efecto, porque ese sería el título correcto, ellos dicen, bueno, vamos a devolver lo que cobramos de más, en 12 cuotas. ¿Cómo hace la persona, el afiliado, para cobrar eso? Lo va a recibir seguramente, va a ser así, no le van a devolver la plata, salvo que se cambie de prepaga en el medio y ahí sí le van a tener que devolver esa plata. Pero le van a acreditar en su factura el importe correspondiente a la suma que de esas 12 cuotas. Por ejemplo, si la suma consolidada a devolver a un determinado afiliado son 120.000 pesos, se le va a aplicar esa tasa de interés a futuro y van a ser 12 cuotas de 10.000 pesos más el interés que corresponda. Y si eso se lo van a acreditar en la factura. La gente va a tener que estar atenta a que en su factura, por ejemplo, de 200.000 pesos de una prepaga, venga una línea que diga acreditación, acuerdo, expediente tal, tanta plata. Perfecto. Así tiene que ser, así debería ser. Claro, exactamente. Y sí estar atento a que si cambian de prepaga, ahí sí, debería la prepaga, en el momento que se modifican de alguna manera, devolver esa plata en las mismas 12 cuotas, pero bueno, seguramente pedirán una cuenta bancaria o algo para acreditar, para poder devolver esa plata. Acá están llegando algunas consultas, ¿no? Porque algunos dicen que bueno, que en realidad no se va a sentir, porque dice, si en julio liberan los precios, no se va a sentir esta devolución que nos quieren dar ahora. A ver, claramente va a haber una licuación en el medio porque la tasa pasiva, que es la que pactaron, que es la que, vuelvo a repetir, paga el Banco Nación para sus plazos fijos, está por debajo de la expectativa de inflación posiblemente. Entonces, si eso es así, va a licuarse de alguna manera esa devolución, no de manera, digamos, absoluta, porque por supuesto la tasa de interés, de alguna manera, aunque sea un 80% contra la inflación, va a luchar. Pero sí, no es el mejor de los negocios que uno quisiera hacer con esa plata, si lo están poniendo en esos términos los oyentes. Claro, acá otro mensaje me dice, preguntarle qué sentido tiene entonces la devolución en 12 pagos, me dice otro. El sentido de que se devuelva algo, podría no haber sido una devolución de entrada, podría haber sido una resolución de no pueden aumentar de acá en más por encima de esto, o cualquier otra resolución podría haber habido, y que algo se devuelva y que no quiebre el sistema. También es cierto que devolver todo lo que se percibió por encima de la inflación bajo un régimen que había liberado los precios
en una sola vez iba a generar un desfinanciamiento del sistema de salud. Pensemos que todas las prepagas, a su vez, entre enero, febrero y marzo, aumentaron los precios a sus prestadores, a las clínicas, a los médicos, y así sucesivamente. Sí. Las clínicas aumentaron los sueldos a sus empleados. Y esas clínicas no pueden ahora reducir los sueldos a sus empleados. Y a su vez, de hecho, la semana pasada hubo paro rotativo de salud, por lo menos acá en Buenos Aires, capital y provincia, a raíz de que no están cerradas las paritarias, a raíz de que estaba todo este tema. Esto es un efecto dominó. Claro. A ver, convengamos que en ese momento también se fueron al demonio, ¿no? Con algunos precios, esperando no sé qué escenario, ¿no? Porque había mucho de eso. Reconstituyeron precios, también hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Estaban, el año pasado, aquel que dice hoy me van a devolver menos que la inflación, el año pasado el aumento de la prepaga fue en promedio 90% y la inflación fue casi un 200%, o sea que aumentaron mucho menos que la inflación. Claro. Entonces, venían con los precios regulados y pisados en un sistema que no era regulado. No es la tarifa de luz o la tarifa de gas o el transporte. La prepaga es un sistema privado y voluntario de salud. Para lo obligatorio está lo que le sacan a los empleados de su sueldo, y los empleadores tienen que aportar de su sueldo para las obras sociales. Ese es el sistema semipúblico. Y para el público, que es obligatorio y que pagamos con otros impuestos, ese es el obligatorio. El problema es que las prepagas hoy tienen casi 7 millones de afiliados, con consecuencia de que el sistema público está degradado hace muchos años, y el de obras sociales también. Y a partir de la regulación que hubo, se empezó a degradar las prepagas, porque el año pasado y el anteaño uno iba al clínico de confianza de la familia, o al obstetra o al dentista, y de un día para otro le decía, ya no estoy en la prepaga tuya porque me fui, porque no me pagaba, y te tengo que atender privado, y te tengo que atender particular. Pablo, entonces pagábamos el impuesto, la obra social, la prepaga y el médico particular. Otro mensaje, está full el tema. ¿Por qué en 12 si a mí me aplicaron aumentos monstruosos en 3? Dice otro mensaje. Gracias a Pablo, no por la respuesta. ¿Por qué en 12 si a mí me aplicaron aumentos monstruosos en 3 meses, será? Y debe ser en 3 meses, sí, por esto, porque el aumento fue en estos 3 meses, fue promedio 140%, 120%, porque no solo aumentaron por el IPC, sino que aumentaron lo que no habían podido aumentar durante todos los años anteriores, o pretendieron hacer eso. Entonces, eso es lo que paró el gobierno ahora, o la justicia, o lo que acordaron. Y dijeron, no, bueno, lo que cobraron por encima del IPC lo devuelven. Y a partir de ahora, como te decía antes, tranqui con los aumentos, porque el expediente en defensa de la competencia sigue abierto, y esa puede llegar a tener una sanción muy fuerte si finalmente, después de unos años, se descubre que hubo cartelización, y las multas pueden ser millonarias. Pablo, esa es la última pregunta, y agradeciéndote mucho por atendernos. Si hay una investigación, porque, a ver, que yo no tengo prepaga, me atiende el hospital público, pero me imagino que esto quiere o tiene el objetivo final de que haya competencia, ¿no? De que las prepagas compitan entre sí por mejor servicio, bajando precios, qué sé yo, para atraer gente a afiliados. Sí. Ahora, vos me decís, hay una investigación por una supuesta cartelización. Si esa cartelización de verdad existe y es real y se comprueba, ¿no va a haber competencia? No, van a ser multadas. O sea, esa cartelización va a ser sancionada con multas que pueden llegar a ser de varios millones de dólares. O sea, es la conducta más grave que tiene la ley de defensa, que está penada por la ley de defensa de la competencia, que es justamente lo que las prepagas querían cerrar, querían que ese expediente se cierre, y el gobierno no lo cerró. Y esto que dicen que se dio de baja la cautelar es consecuencia del acuerdo. Ahí bien, pero el expediente no se cerró. Claro. Bueno, acá siguen llegando mensajes, no son, hay gente que ya empezó a insultar, te explico, Pablo, no es a vos, no es a la gente que ha decidido esto, dice otro, enero, febrero y marzo nos desplumaron a todos, ¿por qué ahora en 12 y no en 3? Si enero, febrero y marzo nos desplumaron a todos, no son unos HDP, dice otro mensaje. Sí, bueno, a ver, por supuesto que no. Muchos mensajes, muchísimos mensajes rindiendo bárbaro, Pablo. No es lo más justo que uno puede pretender, pero bueno, es lo que se acordó ahí. Es el acuerdo que llegó. Podría pasar que las prepagas dijesen, yo aumenté porque tenía precio libre, que siga el expediente, hágame juicio, sigamos para adelante, y el aumento podría llegar a ser
seguir siendo libre. Yo creo que acordaron un mix. Dijeron, bueno, devuelvan lo que cobraron por encima del IPC, reconstituyan su tarifa más lentamente. Acá es muy parecido al tema luz y gas, que ustedes lo tienen más en carne viva por ahí en las provincias, sí. que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que está subsidiado todavía. Pero no es totalmente injusto que en Buenos Aires y Capital paguemos por la luz 6 veces menos que en las provincias. Y bueno, y ahora se está aumentando, y la gente puede llegar a protestar, pero el servicio de luz sí, hay que pagarlo, si no, no hay luz. Pablo, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Seguramente, mira, llegaron muchos mensajes, por ahí te llamamos otro día cuando esto avance un poquito más. Cuando quieran. Porque me dice otro, no te contesta por qué en 12. Lo que pasa es que Pablo es de Pazba, no es de... Claro. Ahí uno dice, está enojado. Porque lo acordaron entre la Superintendencia de Salud y las prepagas. Lo acordaron. Esa es la respuesta. Claro. Lo acordaron. Eso es lo que acordaron. Pablo no tiene nada que ver Exacto. en esto. Exacto. Gracias, Pablo, que ande bien. Pudo haber sido 8. Gracias, hasta luego. Pablo Pirovano, abogado y socio en Pazba, tratando de explicar. Mucha gente. Chino, explotan los mensajes de una cosa